están? Ahí están, muy bien. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto recibirlos aquí en el Senado de la República y mucho más gusto no solamente recibir al titular de la CONADE, Rommel Pacheco, sino trabajar en conjunto. Muchísimas gracias, Rommel, por atender pues esta iniciativa, que creo que es de urgencia, y estar aquí en el Senado. Bienvenido, muchas gracias. Pues comentarles que el pasado 25 de marzo presenté junto con mis compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Verde una iniciativa para reformar la Ley de Cultura Física y del Deporte. Me gustaría platicarles por qué esta iniciativa es una iniciativa que surge a partir de dialogar con muchas mujeres, tanto en el estado de Guanajuato y otras mujeres en redes sociales. Bueno, le damos la bienvenida a la senadora Karen Castrejón, coordinadora del Grupo Parlamentario del Verde. Bienvenida, Karen. Gracias. Les comentaba que esta iniciativa surge a partir de mucho acercamiento de muchas mujeres en el estado de Guanajuato y en redes sociales sobre el tema de la violencia que se vive en el ámbito deportivo, y en respuesta a esta demanda de las mujeres en nuestro país, pero también para comenzar a tener consistencia con lo que es la reforma constitucional de la reforma de igualdad sustantiva. Esta iniciativa principalmente busca visibilizar y nombrar para prevenir la violencia en el deporte, para prevenir, atender y erradicar las violencias contra las mujeres en el deporte. Las violencias de género en el deporte tienen raíces históricas y sociales que reflejan patrones de desigualdad estructurales, es decir, muchas de las causas de la violencia contra las mujeres en el deporte son reflejo de las causas de las violencias de género en la sociedad en general, como la discriminación y la desigualdad de género. Tradicionalmente, el deporte ha sido concebido como un espacio predominantemente masculino, en el cual las mujeres enfrentamos exclusión y discriminación. Aunque en su momento la Ley General de Cultura Física y Deporte marcó un hito en la regulación del deporte en México, las disposiciones relativas a la igualdad de género y la protección de deportistas han resultado insuficientes para garantizar condiciones efectivas de acceso y participación para las mujeres. De acuerdo con el censo de 2021 sobre las experiencias de los derechos de los deportistas, fíjense nada más, el 20% de las mujeres encuestadas ha experimentado al menos una forma de abuso sexual en el deporte. Asimismo, un estudio de este año realizado por ESPN a deportistas, incluyendo futbolistas y atletas olímpicas y paraolímpicas, reveló que el 66% ha sufrido algún tipo de violencia física o verbal en el entorno deportivo. Es por ello que los objetivos que persigue esta propuesta legislativa son muy puntuales. La primera es incorporar la perspectiva de género con eje transversal en todas las políticas y acciones deportivas para impulsar la igualdad sustantiva en el acceso y participación deportiva. Esta es una reforma al artículo 3. E implementar medidas específicas para prevenir y atender violencias de género. Ahí hacemos algunas modificaciones en el artículo 24, 30 y 41 bis. Y fomentar la participación de las mujeres en roles de liderazgo, el artículo 3. Establecer capacitaciones obligatorias en temas de igualdad de género y derechos humanos, también es una reforma al artículo 3, y garantizar la aplicación supletoria de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Esto es el artículo 13. Con esta reforma buscamos garantizar que el deporte en México sea un espacio seguro, inclusivo y libre de violencias para todas las personas, especialmente para las mujeres y las niñas. Por último, quiero agradecer a todas las personas que se han venido sumando a esta iniciativa, a las autoridades responsables de la aplicación de esta ley, a los medios de comunicación, por ayudarnos a informar a la ciudadanía y a todas las personas, en especial a las mujeres deportistas, que han luchado por hacer posible que cada niña, adolescente y mujer pueda practicar el deporte que elija sin miedo, sin discriminación y sin violencias. Muchísimas gracias y les agradezco por su atención. Le cedo la palabra a la senadora Karen Castrejón para que nos brinde unas palabras.
Muchas gracias y muy buenos días a todas, a todos ustedes. Antes que nada, agradecerle a mi compañera senadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde, una amiga feminista además y gran luchadora por las causas de los derechos de las mujeres, a la senadora Virginia Magaña. Muchas gracias, querida amiga, por invitarme y a todo el grupo parlamentario y a muchos senadores y senadores a suscribir una importante iniciativa que integra 3 causas importantes del Partido Verde que les compartiré en un momento, pero además darle la bienvenida también a un gran amigo, exlegislador, compañero, luchador, también un gran deportista, director hoy de la CONADE, Rommel Pacheco. Bienvenido, Rommel, gracias. Y en estas causas les quería comentar, uno de los temas importantes para el Grupo Parlamentario del Partido Verde es la protección de las mujeres. Pues impulsamos y lo hemos hecho a lo largo de esta legislatura y de las anteriores, acciones importantes para erradicar la violencia de las mujeres. Y uno de los ámbitos que poco se toca, que es en el tema del deporte. Y tal como ha sido pues, reconocido por la propia UNESCO, la violencia contra las mujeres, contra las niñas, se encuentran pues, arraigadas en distintas desigualdades estructurales, discriminatorias, así como en muchas normas y masculinidades que hay que ir cambiando. Pues, en estos términos, ya la senadora Virginia dio cifras muy importantes de las cuales podemos ir atacando con las distintas iniciativas. En segundo lugar, otro de los temas importantes que promoverá esta iniciativa también es el deporte entre las niñas, con una libertad entre las juventudes, entre las mujeres, a partir de la erradicación de la violencia de género en este ámbito. Y debemos apoyar, pero además reconocer que en el entorno deportivo pues es un área de interacción humana representativa de la sociedad y que con condiciones muy desiguales entre hombres y mujeres, y lo hemos escuchado a lo largo de los distintos grupos deportistas y que seguramente nos ampliará un poco en ese tema el director de la CONADE. Ello es motivado pues en gran medida de los riesgos y los grandes aumentos que hay en estos temas de violencia, así como los mecanismos, algo muy importante en temas de prevención. Y en tercer lugar, pues estamos cumpliendo con algo muy importante que también es pues la protección a las niñas, a las juventudes mexicanas. Pues existen además distintos indicadores que hemos visto en los índices de la falta de participación de ellas, de las mujeres, de las niñas en el sector del deporte. Así que simplemente, pues esto obedece a una gran iniciativa. Consideramos que es un paso que estamos dando en 2 temas muy importantes y que hoy pues felicito a mi compañera senadora Virginia por este momento, por esta iniciativa, pero algo muy importante, que lo está haciendo de la mano de la autoridad, lo está haciendo de la mano de la sociedad para que realmente sea algo que impacte, que ayude y que beneficie al sector no solamente deportivo, sino, como lo dijo ella, homologar en los temas de erradicación de la violencia a las mujeres. Muchas gracias y enhorabuena, querida amiga. Muchas gracias, compañera Karen Castrejón. Y bueno, antes de cederle la palabra al titular de la CONADE, quiero resaltar la gran colaboración que hemos tenido con la CONADE. Rommel Pacheco simboliza esta nueva era de tener conciencia con el tema de las violencias. Es muy importante que los titulares, los secretarios, todos los funcionarios públicos tengan conciencia, y no solamente se tenga la conciencia, sino que también se tengan acciones para poder marcar un antes y un después en la era del deporte. Y Rommel, así como fue de exitoso como deportista, considero de verdad que está haciendo un gran papel como titular de la CONADE, y la muestra de ello es la gran colaboración que ha tenido con el Poder Legislativo, en este caso con una servidora, que hemos estado haciendo la iniciativa, y ha sido todo su equipo quien estuvo colaborando y consciente de la importancia de esta iniciativa. Así que, Rommel, muchísimas gracias por tu presencia, pero sobre todo por tu colaboración. Te doy la palabra. Gracias. Pues muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer a todos los medios de comunicación.
tanto los deportivos, que veo mucho, que me da mucho gusto, como a los que están propiamente aquí en el área política o legislativa, porque el deporte es transversal y no está ajeno en diferentes de las áreas. Y muchas de las políticas que emanan, ya sea que vengan de Cámara de Diputados o de Cámara de Senadores, así que pues quiero agradecer primero que nada a la senadora, a Virginia, por este gran trabajo colaborativo que hemos hecho y de gran importancia que en su haber y en su carrera como legisladora siempre ha impulsado el tema de las mujeres, de la igualdad y de la no violencia justamente hacia las mujeres. Así que muchas gracias por poder trabajar en equipo y desde aquí, desde la Cámara. Por supuesto, a la senadora Karen, que me tocó compartir ahí curul en la Cámara de Diputados y que pues muchas iniciativas fueron a favor de la mujer. Gracias también por este apoyo y que pues el Partido Verde como tal se esté sumando a no solo al tema de la igualdad, sino también al deporte en su conjunto. Pues hoy estamos aquí pues para sumarnos y que hemos estado trabajando de la mano a esta iniciativa que presenta la senadora Virginia y que estamos conscientes de que el deporte no está ajena a ninguna de las violencias de género. Checando datos, ESPN sacó una encuesta donde el 65% de las mujeres han sufrido alguna violencia en el deporte. Entonces, a raíz de eso y como deportista, pues me ha tocado conocer, saber estas historias. Bienvenido, senador. Y justamente estamos trabajando desde el día número 1 para que esto no suceda. Sabemos también que si bien lo primero es visibilizarlas y denunciarlas, eso no es suficiente. Ha sido parte del ecosistema del deporte en México durante muchos años. He sido parte como atleta y ahora como titular de la CONADE. Y tengo muy claro las múltiples situaciones de las mujeres enfrentan en el deporte, tal y como sucede en otras esferas de la sociedad. Como diputado, y quiero aquí aclarar un poquito, como diputado impulsé la reforma constitucional, la Ley 3 de 3, hoy aprobada, que prohíbe a cualquier persona que tenga deudas alimenticias, sea agresora sexual o haya incurrido en violencia familiar, ocupar un cargo público. Asimismo, propuse sancionar la violencia vicaria en materia laboral para la protección de la lactancia de las mujeres trabajadoras y para otorgar derechos laborales a las personas menstruantes. Estas reformas a las leyes son pasos fundamentales para proteger los derechos de las mujeres y garantizar su desarrollo. Hoy estoy al frente de la CONADE y si lo hice como legislador, era sumamente importante desde la dirección de la CONADE poder aportar. Desde el día número 1 hemos estado tomando medidas concretas para abordar estas problemáticas con la atención, la responsabilidad y la sensibilidad que exige y que se merece. Como primer paso, trabajamos y desarrollamos e implementamos el pronunciamiento de cero tolerancia al hostigamiento sexual y acoso sexual, este año en el marco del Día Internacional de la Mujer. La violencia que se vive en nuestros espacios deportivos y sociales, inhibirla, estas conductas o acciones que puedan dañar la integridad de las mujeres y que contribuyan a garantizar que nuestra institución sea un espacio libre de violencia. Además, está desarrollando el protocolo para prevenir y atender situaciones de violencia. Hemos formado una alianza de mujeres en el deporte, un espacio donde todas las mujeres podrán sentirse respaldadas. Queremos que puedan hablar con confianza con la CONADE, que no lo vean como un impedimento, sabiendo que no solo serán escuchadas, sino que contarán con el apoyo y el acompañamiento que se merecen y así poderlas canalizar a la instancia adecuada. En ese sentido hemos escuchado, hemos apoyado, hemos estado de la mano con las atletas, con demandas o denuncias de casos de violencia y estamos dispuestos a colaborar con las autoridades pertinentes al respecto donde corresponda. Mi compromiso el día de hoy y de todo el equipo de CONADE es que se transforme en un lugar seguro, sano y no solo para nuestros atletas y entrenadoras, sino también para todas las mujeres que forman parte de esta bonita institución. En esta nueva CONADE de puertas abiertas estamos para escuchar a todas y a todos, pero sobre todo para actuar, para corregir o modificar lo que no está bien y mejorarlo en correspondencia de las necesidades y de los tiempos actuales. Por eso, celebramos y respaldamos esta iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Física y Deporte de la senadora Virginia Magaña, que busca garantizar que el deporte en México
sea un espacio seguro, inclusivo y libre de violencias para todas las personas, especialmente para las niñas, adolescentes y mujeres. Quiero decirle que cuenta con la CONADE y con un servidor como aliados para un deporte justo, igualitario y libre de violencias para todas las mujeres de nuestro país y puedan desarrollarse en un ambiente donde se respeten a todas y todos sus derechos. Pues por mi parte, muchas gracias, agradezco a los medios de comunicación y como saben, a veces hay noticias que se hacen virales de situaciones de las mujeres de diferentes disciplinas, las hemos atendido, las hemos escuchado y no solamente es crear protocolos, sino modificar la Ley General de Cultura Física y Deporte, estar aliado de la Cámara de Senadores que legislan, por supuesto estar aliado de la Cámara de Diputados, que es una revisora, una la hace, una la revisa, de aquí tendría que pasar allá. Y este trabajo en conjunto y en equipo va a lograr que lleguemos a los objetivos y a buen puerto, que lo importante es que lo que hoy se cree perdure, mejore y conforme vaya pasando el tiempo, obviamente tiene que ir evolucionando, pero que hoy estamos trabajando por el deporte, pero en este caso en específico por las mujeres, que en los últimos Juegos Olímpicos, dato importante, las que más medallas olímpicas les han regalado a nuestro país son las mujeres, así que las seguiremos apoyando desde la CONADE, porque es una instrucción que tenemos por parte de la Presidenta de México, que apoyemos al deporte y hoy es tiempo de mujeres. Muchas gracias. Bueno, les doy la bienvenida a mis compañeros de la bancada verde, al senador Gilberto y al senador Waldo. Muchísimas gracias. Comentarles que la iniciativa, si bien fue una propuesta de una servidora, está respaldada por todo el grupo parlamentario del Verde. Entonces, pues bueno, estamos a la orden para sus preguntas. Gracias, senadora. Abriríamos entonces esta ronda de preguntas y respuestas con la participación de Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senadora, ¿cómo está? Buena tarde. Pues preguntarle dos temas, también una para Rommel. De inicio, esta iniciativa, hace la pasada legislatura se propuso una iniciativa en el tema del fútbol femenil. Se quedó atorada en lo que es en comisiones. Hablaba Rommel justamente de los tiempos legislativos, los conoce ya muy bien por estar en Cámara de Diputados. Es consultarle también a usted o a la senadora Carmen Castrejón, ya se tiene acordado los tiempos, porque finalmente la próxima semana es vacaciones, usted sabe cómo va el tiempo, se tienen iniciativas pendientes de la Presidenta de la República, es preguntarle cuál es el camino que ya tienen acordado con la fracción de Morena también y con los aliados en este caso, para que esta reforma pues pueda ser aprobada antes del 30 de abril, que es el fin del periodo legislativo en este caso. ¿Se refiere a la reforma a cuál? A la de ustedes, a la de ahorita. No, esta todavía pasa a comisiones. Es la presentación de la iniciativa, no podríamos aprobarla previo del 30 de abril. Se tiene que pasar a las comisiones revisorias y ya estaremos dando nota. Creo que es una iniciativa necesaria, hay muchos acuerdos, hay cabildeo incluso lo decíamos, con la instancia correspondiente, así que va a seguir su curso legislativo. Y para Rommel, pregunta de CONADE, Rommel, pues te preguntamos en Palacio Nacional el tema del caso Ana Guevara, si nos puedes actualizar cómo va y también hasta dónde va a llegar lo que es esta investigación que está haciendo CONADE, que nos comentabas en Palacio Nacional, que está abierta. Gracias. Pues en ese caso, desde que llegué me han estado preguntando, el cual yo he dado la misma respuesta, que sigue su curso. La CONADE no es la que investiga, son las autoridades pertinentes y eso sigue su curso. Y pues ya sabrá noticias cuando la autoridad pertinente lo dé. Por mi parte, yo que aprovecho el espacio, decirles que el fin de semana pasado en Guadalajara, Jalisco, hacía 10 años que no teníamos un evento internacional de natación, por el tema de la Federación de Natación, que fue desconocida. Hoy no solo contamos con una federación de clavados, se está dividiendo las disciplinas, clavados y clavados de altura va a ser una federación, natación y aguas abiertas otra federación, natación artística otra federación y polo acuático otra federación. Eso ya permitió, porque por ahí se divulgó que no iba a haber bandera y no iba a haber uniforme, que los atletas, que los mexicanos pudieran competir con la bandera, con el uniforme y que se pudiera cantar el himno nacional. Cosa que yo mencioné que no iba a pasar, que eso, o sea, no iba a dejar que eso pasara, yo lo sufrí como atleta y menos en nuestro país. Se resolvió el tema de la federación solamente de clavados, que también tiene que llevar su debido proceso ante un notario, etc. Pero hoy el reconocimiento del internacional ya está.
se tienen que conformar las otras 3. Eso obviamente le dio seguridad, certeza a los atletas, y saben que los chinos son los mejores del mundo en clavados. Pues logramos 2 medallas de oro en Guadalajara, donde Randall ganó el individual, cosa que en París se le escapó su medalla, y oro en sincronizados, donde Osmar y Juan Celaya nos quedamos con esa espinita, que si era oro y que si era plata, y hoy demuestran el nivel que tienen. Lía, Mía, 2 niñas de 14 años que quedaron en medalla de plata en la Copa del Mundo, Gaby, Ale y Kenny, y todos ellos que están trabajando, Randall con Kevin. ¿Qué es lo importante el día de hoy? Que se están haciendo cosas por y para los atletas. ¿Quiénes votaron? Los atletas, histórico, así como aquí votan los senadores, que los elige el pueblo, y el pueblo elige a sus gobernantes. Hoy, por primera vez, quien elige al presidente de la Federación de Clavados en un 40% son los atletas. Voz y voto, algo que nunca había pasado. Y para mí como atleta ha sido importante que el que decida quién lo va a representar es el atleta, porque es el que llega a sufrir la falta de apoyo o que las cosas no se están haciendo bien. Y que si en su defecto el presidente se vuelve a postular, que lo ratifique el atleta porque está trabajando bien. Y este modelo, la idea es que lo vayan replicando todas las federaciones. Esa es una pequeña muestra de lo que estamos haciendo en la CONADE. Se aumentó la beca en más del doble, después de 21 años, a medallistas paralímpicos, olímpicos. Modificamos las reglas de operación para que exista un tabulador que es público de qué beca te corresponde de acuerdo a tu resultado. Entonces creo que en 6 meses hemos hecho muchas cosas buenas y podríamos hablar de lo malo que en 36 años la CONADE ha hecho y de lo bueno como la Olimpiada Nacional, que es creación también de la CONADE, que hoy la retomamos, que el día 16 de mayo es la inauguración en 5 estados y que participan más de 45,000 niños de todo el país en 51 disciplinas, que para poder llegar ahí tienen que participar desde lo municipal, estatal, regional y macrorregional. Imagínense el número de mexicanas y mexicanos de niños que tienen que hacer deporte para poder llegar a esta gran final. Eso es lo que estamos haciendo hoy desde CONADE, eso, y agradezco el respaldo de Secretaría de Educación Pública porque somos un órgano desconcentrado de CEP, y agradezco infinitamente el apoyo de la presidenta que nos ha instruido que apoyemos, sí, por supuesto, las medallas y los resultados, pero que lleguemos desde la raíz, desde las niñas, desde los parques, el deporte social y comunitario y en las escuelas. Y después de 3 años que no se realizaban los Juegos Escolares, este año lo vamos a retomar, se van a hacer los Juegos Escolares básica, media y superior, que más adelante haremos la presentación, pero decirles que desde la CONADE tenemos un gran compromiso por el deporte de nuestro país. Muchas gracias. Pues las autoridades que llevan su curso, ellos dictaminarán. Gabriela Mendoza, de Claro Sport. Buenos días para todos. Tengo 2 preguntas. Primero es, senadora, muchas gracias por invitarnos. En las últimas semanas se ha estado dando mucho este tema de la violencia de género, tema de abuso sexual en las deportistas. Se han estado externando en distintas plataformas, por decirlo de alguna manera. Han estado en contacto con ellas. Se ha hablado hace unas semanas de gimnastas en Nuevo León. Se ha hablado de Aramara Gaitán, la de badminton, por mencionar algunos casos, sobre todo por este tema tan importante, ¿no? Para que los motive a ustedes, ¿no? Sobre este tema. Esa sería la primera. Gracias. Sí, claro, la iniciativa surge justo de los acercamientos que tuvimos con varias deportistas. No es una iniciativa que surge solamente como una idea propia, sino justo es la respuesta a un contexto que hoy tenemos, y como lo comentaba al inicio, es muy importante poder hacer realidad la igualdad sustantiva que reformamos aquí la Constitución en el Senado, y son estas las iniciativas que tenemos que tener para que garantizar a las mujeres y en este caso en el deporte, en el ámbito deportivo, poder garantizar que vivan una vida libre de violencia. Ya tenemos la Ley General para una vida libre de violencia, y esta se va a adecuar a lo que es la Ley General de Física y el Deporte. Entonces, sí, claro que hemos tenido acercamiento con muchas deportistas. Perfecto, muchas gracias. Y Sí, ahorita sí. la segunda, perdón, claro, adelante. Sí, gracias. Muy buenos días. Soy Waldo Fernández, soy senador de Nuevo León. Conozco el caso de Aramara. De hecho, ayer presentamos un punto de acuerdo exigiendo a las autoridades de la Fiscalía del Estado y del INDE que no criminalicen a la persona que se atreve a denunciar, que ese es uno de los graves problemas que tienen las mujeres en nuestro país, que cuando denuncian
terminan ellos siendo denunciadas o criminalizadas. Se presentó el día de ayer en el Senado, no es mi rueda de prensa, pero ya va la pregunta, aprovecho para informarte de eso, está en la Gaceta y muchas gracias. Gracias. Y mi segunda pregunta sería para el maestro Rommel Pacheco. Rommel, ahorita hablabas del tema de Guadalajara la semana pasada, la Copa del Mundo. Si bien hay avances en el tema de la federación, ¿qué hay avances en cuanto al tema de las becas mensuales de los atletas de alto rendimiento de disciplinas acuáticas y de los sueldos de los mismos entrenadores? Si bien vimos grandes resultados, también está pendiente el tema desde 2023, ¿no? De este tema pues que es importante para ellos. Gracias. Desde que yo llegué, ¿cómo normalmente funciona el recurso, se dispersa a los atletas? Es a través de una federación, ¿no? El tema de becas es un padrón que tiene que tener la CONADE, que tiene que cumplir con ciertos requisitos, y ese se le da directamente al atleta. Desde que yo llegué, independientemente de que no existiera una federación, todos los atletas, y en este caso de disciplinas acuáticas o de clavados, son acreedores a beca. Hubo en un inicio, como en cualquier administración, esos pequeños retrasos por modificar las reglas de operación, como se los he dicho en todo momento, pero hoy ya tienen su beca, la han recibido, y aunque llevan algún proceso legal de demanda ante la CONADE, eso no se contrapone con el que ya estén recibiendo su beca. Como se los aclaré hace semanas, meses en las entrevistas, todos los deportistas que hoy tienen una demanda en tema de becas, que continúen con su demanda, para que necesito que el juez ordene que se le pueda otorgar su beca porque es retroactivo, para yo podérsela otorgar. ¿Qué no está haciendo la CONADE? No está impugnando. Apenas llega la orden del juez, se le está dando lo que ordene el juez, obviamente de acuerdo al tema presupuestal que se cuenta en esa, pues, en ese mes para poderlo hacer. Entonces, los atletas tienen beca, tienen viajes, tienen campamento. De hecho, Osmar, Mayín, Juan y varios de ellos estuvieron 2 meses preparándose en China para poder llegar a esta competencia. Se remodeló el gimnasio de clavados ahí en el CENAR con los colchones y lo adecuado. A lo mejor pareciera que son cosas mínimas, pero esas pequeñas diferencias es lo que hacen entre un 8, un 9, un 10, una medalla, un oro, una plata o quedarse sin medallas. Entonces, estamos sumamente enfocados en cada detalle de cada disciplina y de cada deporte, en la construcción del programa rumbo a los Juegos Olímpicos. Por cierto, noticia importante, hoy ya se agregó la prueba de arco compuesto. Yo sé que este no es el foro y no es tan deportivo. El arco compuesto para los Juegos Olímpicos. México somos medallistas en Juegos Olímpicos de tiro con arco, pero compuesto, que es una modalidad que México siempre quede medallas, no era olímpica. A partir de hoy acaban de anunciar que ya es. Eso nos va a dar mayores posibilidades de competir por las medallas. Entonces, ahora hay que preparar hay que preparar a los 2 equipos, al recurvo y al compuesto, para conseguir más medallas. Así que estamos de manteles largos, felices y contentos, porque eso nos va a dar posibilidades de pelear más medallas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Alfredo Flores, de News México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. 2 preguntas. Rommel, ¿cómo ha sido el manejo de la federación? En mi época pues ya había muchos cacicazgos en las federaciones, era dificilísimo quitarlos. Ahorita, con este modelo que acabas de mencionar de natación, ¿se puede replicar en todas las federaciones o todavía sigue ese asunto de que son intocables las federaciones y los caciques que están ahí? Oiga, me está preguntando todo a mí y aquí la senadora y los senadores. Le pregunto a la senadora. No, primero que nada, aprovechar también, agradecer. Hoy pareciera que solo es una rueda de prensa y es una iniciativa cualquiera. Pero el tema de las mujeres es sumamente importante en el deporte. Hay películas, hay situaciones y creo que esto es un parteaguas. ¿Y se puede mejorar y se puede trabajar? Sí, pero si no empezamos hoy, nunca van a haber estos cambios. Y también cuando llegue a Cámara de Diputados, que estoy seguro que la van a recibir con bien, y si le hacen alguna mejora, por supuesto, pero que este trabajo entre las 2 cámaras es importante. Del tema del modelo de las federaciones, ¿no? Las federaciones son asociaciones civiles, ¿no? No son órganos que sean de gobierno. Tenemos que trabajar colaborativamente porque pertenecen al Sistema Nacional del Deporte según la Ley General de Cultura Física y Deporte. El modelo que se creó para natación es un modelo que la propia familia acuática y de clavados vota y decide y se hizo. Nosotros como CONADE pues tenemos que estar inmerso y estar vigilando. Me encantaría, no como director de la CONADE,
como deportista y título personal, que todas las federaciones copiaran el modelo de que el atleta tuviera voz y voto en un gran porcentaje. En este caso fue el 40%. Que los periodos de los presidentes de federación, si utilizan la Carta Olímpica, que dice que no son más de 3 periodos de 4 años, que son 12 años, creo que es un tiempo bastante amplio para hacer modificaciones. Los directores de la CONADE o los que toman algún puesto, en algún punto lo dejan. Y lo importante sería dejar una semilla de que independientemente quién esté en el deporte, continúe y trabaje y los resultados llegan. Hoy me toca poner la semilla de construir un proyecto de nación hacia el deporte, que todos estemos sumados y lleguemos al objetivo que ¿qué es? El deporte por la paz, contra las adicciones y que genere héroes, heroínas a través de esas medallas. Ese es mi compromiso. Y si las federaciones quieren sumarse, adelante. Yo digo, las federaciones no son enemigas, son amigas y son aliadas siempre y cuando quieran trabajar de la mano con los objetivos y los ideales que tenemos. Y hablando del tema de género, de lo que están ahorita hablando, ¿qué tan dolido quedó todos los atletas con Ana Gabriela Guevara, que fue muy agresiva, mucha agresión de género, tanto hombres como mujeres? Fue una persona que me sorprendió su cambio. Cuando la conocí como deportista era una persona y ahora se convirtió en, pues vamos a decirlo, un monstruo. ¿Cómo quedaron dolidos todos esos atletas y si ha sido muy difícil reparar esa situación de violencia de género que ella practicó? Bueno, habría que preguntarles, han manifestado muchos de los atletas su experiencia y son testimonios que tenemos y justo basado no solamente con las personas, las mujeres especialmente que se han acercado con una servidora, pero también sabemos y estamos conscientes de un contexto que hay en general. Y esto es consecuencia, pues, ¿no?, de la falta de perspectiva de género, y eso es lo que hoy queremos impulsar. Tenemos que ver hacia adelante. Esa es la importancia de que mujeres y hombres con una visión feminista participemos justo para poder hacer estas modificaciones y poder ir haciendo un cambio cultural. Katia López también les pregunta. Senadora, muchas gracias. Buenas tardes. Felicidades por tener la iniciativa de presentar estas reformas. Sin embargo, me gustaría entender algo. Estas leyes están como planteando, oye, no está bien que me pises, ¿no? O sea, no tendríamos por qué aclarar que hay cosas que son abuso, sino más bien hay alguna manera en la que la reforma pueda establecer sanciones claras a quienes están haciendo este tipo de abusos. Eso por un lado. Sí. Muy Sí. bien. Sí, claro. De hecho, parte de la iniciativa, las reformas que estamos haciendo, es que la Ley General del Deporte, la Ley General de Educación Física y Deporte, va a ser supletoria de la Ley General de erradicar la violencia contra las mujeres. Eso es muy importante, eso no existía. Tenemos una ley general para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Y esta va a ser supletoria de la Ley General de Física y del Deporte. Ahí están los mecanismos, están las sanciones, los mecanismos los sabemos muy bien, las vías que son el Ministerio Público y los jueces, y esa es justo la reforma a la que estamos planteando. Muchas gracias. Y en el caso de Rommel, le agradezco, senadora, saber, Rommel, tú te manifestaste incluso en tus redes sociales sobre la situación que estuvieron padeciendo las gimnastas, que denunciaron en post, de manera digital, hicieron una especie de denuncia ante pues diversos acosos en su club. Ahora un atleta también, irónicamente, de Nuevo León, que es Aramara Gaitán, está padeciendo pues que le hagan pensar como si fuera un delito practicar deporte, cuando en realidad un delito es haberla acosado. ¿Hay alguna manifestación de CONADE, algún acercamiento a Aramara y algún arropamiento, algún apoyo? Porque pues ella denunció a su acosador y resulta que su acosador es el presidente de su asociación estatal y es quien al final la reviolentó para impedirle practicar deporte y buscar su clasificación a Olímpicos. Gracias. Como mencioné en el discurso hace un ratito, se los vuelvo a repetir, ya hay protocolos, ya se creó este acompañamiento para muchas de ellas, algunas se han acercado, algunas nosotros hacemos la iniciativa. Es un tema delicado y hay muchas que esperamos a que lleguen porque es un tema complejo y delicado, pero lo hemos hecho público de que
ya hay un acompañamiento legal, ya hay un acompañamiento de mujeres de la CONADE especializadas que les dan seguimiento. No quiero mencionar nombres porque no es correcto, pero hemos recibido ya muchas. Y estamos trabajando con otras fundaciones de este tema que tienen obviamente experiencia y un bagaje recorrido. Estamos en coordinación con la Secretaría de las Mujeres. Yo he platicado con la secretaria Concitlali para crear obviamente mejores mecanismos y acercarnos con cada una de las instancias. Lo que sí no permitimos en la CONADE es ese rechazo o esa revictimización. No, al contrario, se escucha, se atiende, se le cobija y muchas cosas, pues somos la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Hay muchos temas que no competen dentro de la CONADE, pero no abandonamos, sino canalizamos, acompañamos y ayudamos a todos. Entonces, aprovechar este espacio y si hay alguien que esté teniendo algún tema y se quiera acercar, con muchísimo gusto, pues, para eso estamos. 2 preguntas más. La penúltima pregunta es de Valeria Arévalo, de Estadio Deportes. Hola Rommel, hola senadora. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. 2 preguntas. Primero, una misma para los dos y otra para Rommel, pero bueno, empiezo con la primera. Y hablamos mucho de protocolos para estos casos, pero ¿qué hay de la prevención? ¿Cómo garantizar que los actores involucrados, hablando de entrenadores, hablando de entre propios atletas, pues tengan la capacidad de estar al frente pues de los atletas, ¿no? De también pues salvaguardar esta parte de su integridad y pues por la parte de capacitación también para quienes no conocen estos temas. Es muy importante resaltar en la iniciativa que estamos presentando que estamos reformando para que se integre el tema de la perspectiva de género que no se tenía, 2, la obligación de capacitar en perspectiva de género y en derechos humanos a quienes trabajan en el deporte. Y es muy importante que ahora, por decirlo de una manera muy simple, la Ley General de Cultura Física y Deporte es lo que se le llama supletoria, va a hacerle caso, por decirlo de alguna manera, a la Ley General para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. O sea, justo y ahí hay mecanismos muy puntuales. Ahora, que capacitemos a los funcionarios es fundamental, porque cambia la visión, cambia la forma en que se nos aborda y se nos ve a las mujeres, y obviamente poner y visibilizar que hay violencia en el deporte va a transformar. Me queda claro que los protocolos pueden existir, pero si no estamos capacitados para entender los protocolos, pues no se van a implementar los protocolos. Y es por eso que en esta iniciativa hablamos de hacerla obligatorio la capacitación tanto en perspectiva de género como en derechos humanos. Muchas gracias. Para complementar a la senadora, y porque también cuando empezamos a hacer estos protocolos, por ahí nos dijeron en redes que solo es un protocolo, ¿no? Que hay protocolo de aquí y de allá. Y por eso lo elevamos hoy a ley, bueno, a una propuesta de ley, que es importantísimo, en los 2 sentidos, como ya explicó la senadora. Entonces, para aclarar que no solamente creamos protocolos, sino estamos trabajando con quienes hacen las leyes. 2, en el tema de violencia, de equidad, dentro de CONADE, para los trabajadores ya se dan, que son obligatorios, cursos y capacitaciones que se les están dando. En el tema de los entrenadores, existe, para los que no la conozcan, se la presento, la ENET, que es la Escuela Nacional de Entrenadores, que pertenece a la CONADE y que el día de hoy, después de 10 años, no se había reformado, reestructurado ningún programa de trabajo. Hoy ya está teniendo una reestructuración, una modificación y una actualización. Se van a crear 2 maestrías para capacitar el tema de los entrenadores. Y dentro de eso, pues obviamente tiene que tener este tema. Un entrenador se vuelve el acompañamiento de una niña, de un niño, se vuelve entrenador, psicólogo, porrista, a veces doctor, fisiatra, y convive a veces más un atleta con un entrenador, entrenadora, que con tu propio papá. Entonces, lo mejor es que se estén capacitados y estén mejorando. Por eso la ENET se está fortaleciendo el día de hoy. 2, el Comité Olímpico Mexicano
va a implementar para que puedan participar dentro de los Juegos del circuito olímpico, que en este caso este año son los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, los centroamericanos, los olímpicos, los de invierno que pertenecen a esa rama, una capacitación, un curso donde certifique que para poder participar como atleta y como entrenador tuviste que haber pasado ese curso. Dentro de CONADE, para poder participar en la Olimpiada Nacional, tienen que tomar unos cursos los entrenadores para que se certifiquen y puedan participar. Y los niños creamos, esto no se los había dicho, creamos un curso especializado para niños, obviamente tiene que ser mucho más sencillo, para que toman ese curso para poder participar en la Olimpiada Nacional. Hay muchas cosas que estamos haciendo de la CONADE y son tantas que luego no las presumimos, pero de verdad que estamos haciendo un gran cambio positivo con diferentes perspectivas y visiones desde las infancias, el tema de perspectiva de género, el tema de poner al centro al atleta. Y alrededor de él, obviamente, el equipo multidisciplinario, las federaciones y las instancias, pero que estamos para ayudar. Como dice el tema, hoy me toca ser servidor público. ¿Y qué quiere decir eso? Servir al pueblo. Y en este caso, mi población, pues es los deportistas, en este caso en específico, y obviamente los más de 130 millones de mexicanos que nos encantaría que hicieran deporte, que hicieran actividad física, porque el deporte es la mejor herramienta de transformación. Y como segunda, esta mañana empezó a circular una noticia sobre que World Athletics habría desconocido a Antonio Lozano. ¿Tienes alguna noticia de eso? ¿Alguna opinión al respecto? Sí alcancé a ver la noticia, todavía no está, por lo que entiendo, y si me llego a equivocar, pues acaba de llegar la noticia, se tiene que esperar a los tiempos. Si no me equivoco, creo que dice el 16 de abril. Entonces, hasta el 16 de abril, pues tendremos mayores noticias de qué es lo que está pasando. Por mi parte, como lo dije hace un momentito, las federaciones son parte del sistema y hay que ver cómo logramos trabajar con ellas, pero que ellas trabajen a favor del deporte y de los deportistas. Y la CONADE está para eso, para trabajar de la mano con el Comité Paralímpico Mexicano, con el Comité Olímpico, con los institutos del deporte, con las federaciones y con todos los que pertenezcan al Sistema Nacional del Deporte. En el próximo CINADE que se haga, yo quiero y extender la invitación tanto a la Cámara de Senadores, propiamente a la Comisión del Deporte que ve temas en materia de deporte, y a la Cámara de Diputados, porque si bien no es obligatoria la participación, creo que sí es correcto que estén enterados de lo que suceda para que cuando se cree una iniciativa que emane de cualquiera de las dos cámaras, pues tengan el conocimiento adecuado de por qué se está proponiendo. Y esta vinculación que a lo mejor no pasaba es importante, porque a veces pueden llegar reformas a la CONADE con muy buena intención, pero a lo mejor ya existe en la Ley General de Cultura Física y Deporte, o esta ley que se pretende para una mejoría, a lo mejor se contraviene o choca o perjudica. Entonces, el estar de la mano de todos, por eso la CONADE es de puertas abiertas para atletas, para federativos, para entrenadores, padres de familia y por supuesto legisladores que quieran aportar al deporte. Cerraríamos esta conferencia de prensa con la participación de Sebastián Díaz de León, de Grupo Imagen. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos. Senadora, me gustaría preguntarle, además de estas iniciativas para erradicar estos problemas en el deporte, hay uno que ha llamado mucho la atención, que es el amaño de los partidos y el tema de apuestas deportivas. Y al no estar tipificado como un delito, pues no ha habido un castigo como tal. No sé si tenga ya una iniciativa en concreta para este tipo de situaciones que hay en el deporte. No, de mi parte no tengo ninguna iniciativa, pero lo revisamos con gusto. Gracias. No tenemos más preguntas registradas, les agradecemos mucho. Sí, nada más tengo que ir a votar. Una pregunta más rápida. ¿Qué importancia le han dado a la inclusión de los niños con discapacidad dentro del deporte? Sí. Rapidito para acompañar a la senadora ahí al pleno en el tema de votación. Ya firmamos un convenio de colaboración con la directora del DIF, nacional, donde lo que se pretende es vincular a los institutos del deporte de cada estado con los DIF estatales para que el deporte adaptado esté en colaboración, porque muchos de los que participan en los Juegos Paranacionales CONADE vienen del DIF.
Entonces ya eso ya lo tenemos trabajado. Obviamente hay que incrementarlo, acrecentarlo y trabajarlo todavía más. Pues muchas gracias a todas y a todos y esperemos que sigamos aportando al deporte a través de la senadora, del Senado, de la Cámara de Diputados y desde la CONADE. Muchas gracias a todas y a todos. Al contrario. Muchísimas gracias por su atención y nos retiramos que vamos a votación. Gracias.